Ok, hermanos queridos, que Dios nos pueda bendecir en este estudio de la palabra, buscando a Jesús. Quiero invitarlos a leer la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 8. Allí dice la palabra: en esa región habían pastores que pasaban la noche en el campo y estaban cuidando su rebaño. De pronto a esos pastores se les presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cuál era el propósito de esos ángeles aparecérsele a esos pastores? Era anunciar el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora la pregunta: ¿y por qué a simples pastores? ¿Por qué esos ángeles no se le aparecieron a los sacerdotes, a los escribas, a los que conocían la ley de Dios, la palabra de Dios, y a quienes se le había encomendado el mensaje de la pronta venida o el nacimiento de Cristo Jesús? La razón era porque esas personas no estaban preparados para recibir, o en pocas palabras, no estaban en una actitud de recibir el nacimiento de Jesús. No sabía que Jesús se había cumplido el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Pero a estos pastores, los ángeles se le aparecieron porque en esa velada esos pastores comenzaron a hablar de un Mesías que era necesario que naciera en esos tiempos. Y entonces a esos pastores se le apareció Cristo Jesús, porque a Cristo Jesús se le presenta y su gloria a quienes lo están buscando y a quienes le están esperando. Yo quiero también que me acompañen a leer otra cita en Juan, en la resurrección de Cristo Jesús, que está ahí en el libro de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer en ese capítulo de Juan, versículo del 1 al 3. Dice allí: el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Estamos hablando aquí de la resurrección de Jesús. Entonces María corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo estas palabras: se han llevado del sepulcro a Jesús y no sabemos a dónde lo han puesto. Lo que estamos estudiando nosotros en este día es buscando a Cristo Jesús. Aquí en este momento, María Magdalena esperaba encontrar el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad?, en la tumba. Tenía pensado: ¿y quién me va a quitar la piedra? Pero para sorpresa de ella, cuando llegó al sepulcro, la piedra estaba quitada. Y cuando miró hacia adentro, ¿encontró a Cristo Jesús allí? No. Había perdido de vista a Cristo Jesús. Bueno, como dice aquí, ella le contestó a los discípulos: se han llevado a Cristo Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Así Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Vamos ahora a leer del mismo capítulo 20, el versículo 10. Dice: y los discípulos volvieron a su casa luego de ir al sepulcro y confirmar de que sí, Jesús no estaba ahí. Se sorprendieron. ¿Y ahora dónde está Jesús? Se sorprendieron, ¿verdad? Pero dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Volvieron a su casa. Pero a diferencia de María, dice el versículo 11, pero María quedó afuera y no quedó tranquila. Dice aquí el versículo que ella quedó llorando junto al sepulcro. ¿Y por qué estaba llorando María junto al sepulcro? Porque no sabía dónde estaba Jesús. Y ella quería saber dónde estaba Jesús.
Porque para María Jesús era todo. Jesús no era todo para María. Muerto o vivo, Jesús era todo. Y ella se quedó llorando en el sepulcro. Dice, cuando miró otra vez adentro del sepulcro, el versículo 12 dice, vio dos ángeles en ropas blancas, sentado uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué tú estás llorando? ¿Qué usted cree que le respondió María? Porque se han llevado a mi Jesús y yo no sé dónde lo han puesto. La preocupación de María era que ella no sabía dónde estaba Jesús. Y Jesús era todo para ella. Ahora la pregunta para ti, amigo querido y hermano, ¿Jesús es todo para ti? Y otra pregunta, ¿sabes tú dónde está Cristo Jesús ahora mismo? ¿Sabes tú lo que Cristo Jesús está haciendo por ti ahora mismo? ¿Sabes tú los tiempos que estamos viviendo y qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Sabes tú qué tanto falta para tú encontrarte con Cristo Jesús? Es importante que tú lo sepas. El versículo 13, le dijeron, mujer, ¿por qué tú estás llorando? María le dijo, porque se han llevado a Jesús y yo no sé dónde está. Se han llevado a mi Jesús y yo no sé dónde lo han puesto. Cuando María hubo dicho esto, se volvió hacia atrás. Recuerden que estaba mirando ahí y vio a estos dos jóvenes. Y los jóvenes le preguntan, ¿qué pasa, María? ¿Por qué llora? No sé dónde está Jesús. Ese es el problema mío. Quiero saber dónde está Jesús. Ella se quedó ahí con el interés de encontrar a Cristo Jesús. El versículo 14 dice, cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús. Vio a Jesús. Pero sigue diciendo, pero ella no se dio cuenta que era Jesús. Y Jesús le preguntó, mujer, lo mismo que le dijeron los ángeles, ¿por qué tú estás llorando? Y la otra pregunta también, aparte de decirle por qué está llorando, le dijo, mujer, ¿por qué está llorando? Y la otra pregunta, ¿a quién busca? Oh, amigo querido, ¿está buscando a Cristo Jesús? ¿Estamos buscando nosotros a Cristo Jesús? ¿Sabemos los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabemos cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Estamos buscando a Cristo Jesús? Porque la promesa en su palabra es, me buscaréis y me hallaréis cuando me busque ¿de qué? De todo corazón. Le estamos buscando. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué está llorando? La primera pregunta. La segunda, ¿a quién busca? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estoy buscando a Cristo Jesús. ¿A quién tú estás buscando? Yo no sé a quién de los que están aquí presentes, en qué se está enfocando su vida. ¿Qué están buscando? Amigo que me está viendo por otro medio, ¿qué tú estás buscando ahora? ¿Estás buscando riqueza en este mundo? ¿Estás buscando fortuna? ¿Estás buscando fama? ¿Estás buscando tesoro? ¿Estás buscando bienes materiales? Sí, yo sé que hay muchas cosas que son importantes, pero hay una que es más importante, que es buscar a Cristo Jesús. No deje de buscar a Cristo Jesús. Y más, no deje de saber los tiempos difíciles que estamos viviendo, que señalan una pronta venida de Cristo Jesús. Mujer, ¿por qué llora? ¿A quién está buscando? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo sabes, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, soy yo, Jesús.
ella se volvió y exclamó en hebreo, Raboni, que quiere decir, mi maestro Jesús, eres tú, por fin te encontré. Oh, hermanos queridos, recuerda el versículo que citamos hace un momento, me buscaréis y me hallaréis cuando me busque de todo corazón. Pregunto, ¿por qué si los discípulos estaban ahí mismo frente al sepulcro, no vieron a Jesús? No vieron a los ángeles, no vieron la gloria de Dios manifestarse en su vida. ¿Por qué? Porque simplemente llegaron, no lo vieron y desistieron. Pero María se quedó buscando a Cristo Jesús y preguntando por Jesús para saber dónde estaba. Y hasta que no se enteró, no se estuvo tranquila. Hermano, porque es que cuando buscamos a Cristo Jesús, lo hallamos. Amén. Él dice, todo el que viene a mí, lo recibiré. El que pide, ¿qué pasa? Se le dará. El que llama, se le abrirá. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los primeros dirigentes de la iglesia, los cuales estaban supuestos a saber las señales de los tiempos para la primera venida de Cristo Jesús? Y llegó Cristo Jesús, nació en este mundo y no se dieron cuenta. Tuvieron que los ángeles ir a pastores que estaban hablando de un nacimiento de un Mesías, a dejarles saber la nueva de que ya había nacido el Mesías. Porque los dirigentes estaban cogiendo fresco, pensando en cosas mundanales, buscando la riqueza de este mundo y no buscando el reino de Dios. Que la palabra nos dice a nosotros, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué pasará? Vendrá por añadidura. Vino Cristo Jesús. Murió Cristo Jesús. Y los discípulos quedaron chasqueados, quedaron turbados. Y ahora la pregunta, resucitó Cristo Jesús y todavía ellos fueron al sepulcro, no lo vieron y no comprendieron. Dice la cita que leímos hace un momento, que regresaron ¿a dónde? A sus casas. Regresaron a sus casas. ¿Por qué? Porque no entendían. Ellos no comprendían lo que estaba pasando. Y ahora la pregunta para nosotros, ¿estamos nosotros comprendiendo lo que está pasando ahora? Y estoy hablando con lo que está aconteciendo en el mundo actualmente, con estas vacunas, con este coronavirus. ¿Sabes tú lo que está pasando? Porque los discípulos de entonces, cuando nació Cristo Jesús, murió Cristo Jesús, resucitó Cristo Jesús, no comprendieron lo que estaba pasando. Déjame citarte aquí a Lucas. El camino a Emaús. Lucas. Capítulo 24. Versículo 1. Versículo 13. Dice, en ese mismo día 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando ellos entre sí de todo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? La muerte de Cristo Jesús. Y mientras hablaban, el mismo Jesús se llegó y siguió con ellos caminando. Pero sus ojos estaban velados y no reconocieron a Jesús. Sigue diciendo el versículo 17. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué conversaciones son estas que vosotros habláis mientras están caminando? Uno de ellos le preguntó, llamado Cleopas, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces Jesús, sin saber que era Jesús, le preguntó, si sabe ellos que eran Jesús, le preguntó, ¿y cuáles son esas cosas?
ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo, y los principales sacerdotes y nuestro gobernante los sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y oiga lo que dice el versículo 21 de Lucas capítulo 24. Pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y hoy es el tercer día que esto ha sucedido. ¿Qué pensaban ellos de Jesús? Que Jesús era el que iba a redimir ¿a quién? A Israel. ¿Qué le parece esto, amigos queridos? Y esto era lo mismo que pensaban los 12 discípulos, que Jesús iba a redimir a Israel. Ellos pensaban que Jesús iba a liberar a Israel de la supremacía, de la esclavitud y del dominio que tenía Roma sobre ellos. Ellos pensaban que Jesús iba a venir y a proclamarse un rey y a liberarlo de todas las opresiones. Pero quedaron chasqueados. ¿Por qué quedaron chasqueados? Porque ellos tenían un falso concepto de la misión de Cristo Jesús. Y ahora la pregunta: ¿y por qué tuvieron ese falso concepto de la misión de Cristo Jesús? Si la misión de Cristo Jesús a este mundo cuando nació estaba detallada en la Biblia. En la Biblia decía todo lo que Cristo Jesús iba a hacer y le iba a pasar cuando naciera en este mundo. Cuando se hubiese de hacer carne y habitar entre nosotros. La Biblia lo decía claramente. ¿Por qué se chasquearon? ¿Por qué erraron? Y yo le voy a decir por qué erraron. ¿Usted sabe por qué erraron, hermano? Erraron por llevarse de falsas interpretaciones. Erraron porque se llevaron a ciegas y creyeron a ciegas de lo que los sacerdotes, los escribas y los conocedores de la ley le dijeron. ¿Y qué fue lo que le habían dicho? Bueno, los sacerdotes, los conocedores de la ley, tenían un concepto de la misión de Cristo Jesús. A viva voz, interpretaron la Biblia de que cuando venga Cristo Jesús, su propósito era liberarlo y hacer un nuevo reino. Y romper los lazos y la opresión que Roma tenía sobre ellos. ¿Y Cristo Jesús venía a eso? ¿Sí o no? No. Esa no era la misión de Cristo Jesús. Pero ¿cómo malinterpretaron la misión de Cristo Jesús? Y la mayoría lo creyeron, entre los discípulos y estos dos que iban a Emaús también, quedaron chasqueados. Quedaron chasqueados. Quedaron chasqueados simplemente por no basar su creencia en un estudio diligente de la palabra. No lo hicieron, se llevaron de lo que otros creían. Oh, amigo querido y hermano que me está viendo, cuán errado es confiar ciegamente en lo que otros dicen de Cristo Jesús. Cristo Jesús no quiere que tú fundes tu vida espiritual en lo que otros dicen de Él. Él quiere que tú fundes tu vida espiritual sobre lo que Él mismo te ha revelado a través de la palabra, lo que Él quiere de ti y espera de ti. Y para eso, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 25.
No podemos basar nuestra creencia y nuestra expectativa acerca de nuestra salvación en Cristo Jesús en lo que otro piensa. No funde tu vida espiritual en lo que aquí tu servidor Cristian Manuel dice y opina de la palabra. Tú mismo ponte a escudriñar la palabra. Mire aquí el mensaje de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Pero ¿qué pasó? Que 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Las insensatas tomaron lámparas y no llevaron aceite extra con ella. En cambio, las prudentes tomaron aceite en su vasija, pero juntamente con el de sus lámparas. ¿Qué problema vemos aquí? Que un grupo se conformó con lo mínimo. Otro grupo fue preparado. Se preparó para la emergencia. Pero otro grupo, bueno, yo sé que no tenemos lo suficiente, pero ahí están nuestras hermanas que tienen suficiente. Estaban fundando su fe, su creencia en sus hermanas. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el versículo 5. Y como el novio tardó, todas cabecearon y se durmieron. Y a medianoche se oyó el clamor que decía: aquí está el esposo, salí a recibirle. Y entonces las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. ¿Y qué pasó? La prudente le dieron. No le dieron. Dijeron: vayan y compren donde venden mejor. Este es el problema que tenemos cuando fundamos nuestra vida en la experiencia espiritual de mi hermano o de mi hermana. Dios requiere que tú mismo funde tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús, su palabra. No te lleves de lo que te dicen otro de Cristo Jesús. Averígualo tú mismo. Porque los discípulos erraron en la misión de Cristo Jesús. Porque se llevaron de lo que otro decía. Yo quiero leerte el conflicto de los siglos. Página 422. Oye lo que dice aquí, conflicto de los siglos, página 422, dice: lo que experimentaron los discípulos que predicaron el evangelio del reino cuando vino Cristo Jesús por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron, lo que proclamaron el mensaje de su segunda venida. Usted sabe que en 1844 el movimiento de Miller, ¿verdad? Guillermo Miller, esperaban la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice aquí el conflicto de los siglos que lo que experimentaron los discípulos fue lo mismo que experimentó Guillermo Miller y sus seguidores. ¿Y qué fue lo que experimentaron los discípulos? Un chasco. Un chasco. ¿Por qué un chasco? Porque creían que Cristo Jesús iba a ser un reino aquí en esta tierra cuando vino por primera vez. Y no lo hizo, lo crucificaron. Y para ellos eso fue un chasco. Y entonces, ¿cuál fue el chasco que sufrieron los mileritas?
¿Cuál fue el chasco? Esperaban que Cristo viniera y no vino. Que esperaban la segunda venida de Cristo Jesús en el año 1844. ¿Y qué pasó? No vino. No vino. 2 chascos ellos sufrieron porque primero lo esperaban en el 43. Ok. Ahora, ¿y cuál fue el problema? Una mala interpretación de la palabra. La mala interpretación de la palabra. Le voy a leer aquí en el conflicto de los siglos que aparte de la mala interpretación de la palabra, hubo otros factores. Vamos a seguir leyendo. Ahora en la página 423. Acompáñame, amigo querido. En el segundo párrafo dice: Era la voluntad de Dios también que fuera así. Dice ahí, como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. No comprendían ellos. Dice, los errores que existían desde hacía largo tiempo. ¿Qué existía desde hacía largo tiempo? Errores había. Dice aquí que los errores que existían desde hacía largo tiempo en las iglesias le impidieron interpretar correctamente un punto, solamente un punto, hermano querido, un punto importante de la profecía. Los errores que existían por largo tiempo, no por un corto tiempo, por un largo tiempo, solamente eso le impidió a ellos comprender correctamente un punto importante de la profecía. Sigue diciendo, por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios le había confiado para que lo diese al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. ¿Tenía que ello? ¿Un falso qué? Concepto del significado. Solamente por un punto que venía por largo tiempo mal interpretado en la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuál era ese punto? Nosotros sabemos que el santuario era la tierra. Ese punto. Que ellos pensaban que el santuario era la tierra. Pero no es que ellos pensaban, es que eso lo creía todas las iglesias de ese tiempo. La bautista, todas las religiones de ese entonces pensaban que el santuario era la tierra. ¿Pasó lo mismo con los discípulos para la primera venida de Cristo Jesús? Claro que sí. Algo parecido. Y lo dice ahí el conflicto de los siglos, página 422, lo que citamos hace un momento. Un falso error. No, un error. Un error de lo que en verdad debía acontecer. ¿Por qué? En los tiempos de los discípulos. Porque por largo tiempo también, en el tiempo de los discípulos, para la primera venida de Cristo Jesús, se había predicado de que Cristo Jesús venía a libertar al pueblo judío y a establecer un reino terrenal. Y los discípulos creyeron eso a ciegas. Ahora, hermano, vamos a ponernos a nuestro tiempo. A nuestro tiempo. Porque hace mucho que se está predicando de que viene un decreto dominical, ¿sí o no? Y la mayoría de cristianos adventistas del séptimo día está esperando un decreto dominical. Para accionar. Para actuar. ¿Y por qué? Porque sus pastores, desde hace mucho tiempo, como pasó aquí para la primera venida de Cristo Jesús, y también para la proclamación de la segunda venida, porque sus pastores, porque sus dirigentes, desde hace mucho y largo tiempo, han venido diciéndole que viene un decreto dominical. Y cuando eso suceda, es el tiempo para actuar.
Y ellos, al igual que pasó con los primeros discípulos y el movimiento de miles, están esperando a la ciega que eso suceda. Déjenme seguirle leyendo aquí. Dice, ahora la página 424. A ver aquí. Ahora 424 en el segundo párrafo. Oiga, escuchen, dice: Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver el capítulo 14, sin echar de ver que el capítulo 14 de Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del avenimiento del Señor. Como los discípulos, oiga, escuche esto, ponga atención, dice, como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón de ese error? Sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 424. En ambos casos, o sea, en las dos circunstancias, en lo que pasaron los discípulos, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ese chasco, y lo que pasaron también los mileritas en el año 1844, o sea, en ambos casos. Y ahora yo digo, amigo querido, antes de seguir leyendo, cuidado, si en esos dos casos puede ser que también en este caso se esté cometiendo el mismo error. Sigue diciendo, en ambos casos la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión de esos errores, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. La mala interpretación. La mala interpretación. El llevarnos de lo que nos dicen nuestros dirigentes y nosotros mismos no ponernos la pila y con oración estudiar la palabra de Dios y pedirle al Señor sabiduría, porque Él la da al que la pide. Amén. Se llevaron lo que le dijeron sus dirigentes. Ah, no. Hermanito, tranquilo, no se fortifique, no se preocupe, tranquilo, que cuando decreten la ley dominical, entonces hasta yo mismo voy a su casa y le digo, ya, hermanito, es hora ya de ponerse la pila y salir al campo a cultivar nuestra batata y nuestra yuca, porque vienen tiempos difíciles donde no se va a poder comprar ni vender. Puede ser, amigo querido y hermano que me está viendo, que ya sea demasiado tarde. Hermanito, a esos hermanitos que andan preguntándole a los pastores, ¿debemos ponernos la vacuna? ¿Qué ustedes opinan? Que ustedes son nuestros líderes religiosos. Pastor, ¿qué usted opina de la vacuna? ¿Me la tengo que poner? ¿Qué usted cree que le van a decir? ¿Qué usted cree que le van a decir? Y una pregunta, ¿por qué tú mismo no te pones tú a averiguar por la palabra de Dios qué Él exige de ti?
Porque yo te voy a decir lo que andan diciendo por ahí los líderes religiosos en cuanto a la vacuna. ¿Qué es lo que están diciendo a sus miembros? Que no hay problema con esa vacuna, que se lo pueden poner. Pero dígame, hermano querido, ¿usted no sabe qué es lo que viene con esa vacuna? Que ya está planeado de antemano desde hace muchos años. Que va a llegar un momento, amigos queridos, que el que no se pone la vacuna no va a poder ni comprar, ni quemar, ni vender. Que el que no se pone la vacuna no va a poder viajar. Que el que no se pone la vacuna no va a poder tener seguro. No va a poder recibir ayuda del gobierno. Y claro, los pastores que están en ese mismo sistema, ¿qué tú crees que te van a decir a ti? Que no hay ningún problema con eso. Ponte tu vacuna. Y la Biblia diciéndome a mí que el que no tenga la marca de la bestia y su imagen no va a poder ¿qué? Comprar ni quemar. Ni vender. Y cuando viene a ver tú te pones la vacuna. Porque tu dirigente te está diciendo ponte la vacuna. Y va a llegar un momento que tú mismo de lo que va a formar parte de lo que se pone la vacuna, le va a caer atrás a aquellos que no se quisieron poner la vacuna. Y tú pensando dentro de ti, lo que guardan, lo que aceptaron el domingo, le van a caer atrás a los que no aceptaron el domingo. Y tú, no, aquí yo me puse la vacuna, le voy a caer atrás a esos frescos que no se han puesto la vacuna. Oh, amigo querido, esto es más profundo de lo que tú crees. Y puede hacer que un falso concepto errado por mucho tiempo te esté haciendo a ti dar los pasos equivocados para tu preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a buscar y a salvar a los que le están esperando. Pero si tú no sabes dónde tú estás, porque te está llevando de lo que te dice tu líder espiritual y no te está llevando tú mismo en lo que Dios te está diciendo en la palabra de Dios. Y quizás tú dirás, pero esto de la vacuna, esto no tiene que ver nada con la marca de la bestia, esto no tiene que ver nada con adorar a la bestia. Ok, amigo querido y hermano que me está viendo, pero cuando tú te pones esa vacuna, tú estás diciendo que tú estás de acuerdo con un sistema satánico, con el nuevo orden mundial. Eso es lo que tú estás diciendo. Ponte a meditar en esas cosas. Piensa en esas cosas. Porque el enemigo lo que nos quiere a nosotros poner sujetarnos a un sistema satánico, quieran o no quieran. Y Cristo Jesús en su palabra te está llamando a ti a un reposo. Vuelvo y te voy a leer para terminar lo que dice Mateo. Mateo capítulo 25, lo de las 10 vírgenes. Dice allí en el versículo 6, a medianoche se oyeron un clamor que decía, aquí está el esposo, salí a recibirle. Aquí hay un llamado. Aquí está el esposo. Y hay otro llamado que es salir a recibirle. ¿Estás tú dispuesto, amigo querido y hermano, a salir a recibir a Cristo Jesús? ¿De dónde la palabra nos está diciendo a nosotros que debemos de salir? Termino diciendo y leyendo Apocalipsis 18. Versículo 4, un versículo bien conocido. Dice allí, 18:4, y oí otra voz del cielo que decía,
Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Para que no participéis de sus pecados y no recibáis parte de su plaga. Aquí el Señor te está llamando a salir de un lugar. Pero si tú te quedas en ese lugar y dice, póngame la vacuna, porque yo no solamente me quiero quedar en este lugar, yo quiero formar parte de este lugar. Porque si tú dices, no quiero ponerme la vacuna, va a llegar un momento que te van a decir, no te quieres poner la vacuna. Ok, está bien. Pero como no te quieres poner la vacuna, ya tú sabes, no vas a poder comprar ni vender. ¿Esa es una realidad, sí o no? ¿Eso es lo que viene, sí o no? Simple. Amigo y hermano, el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, hace una amonestación a ti y a mí. Versículo 9. Un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente, si tú en tu mente, en tu corazón aceptas este sistema, o en tu mano, por tus obras también lo aceptas, dice aquí la palabra de Dios, que ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Vuelvo y te repito, por el llamado de Dios es salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es el llamado que Dios te está haciendo a ti, que me está haciendo a mí. Quiera Dios que lo hagamos antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, los discípulos cometieron un error para la primera venida de Cristo Jesús porque tenían un falso concepto. Un falso concepto de lo que estaba pasando. Y eso venía de tiempos atrás. Lo que pasó en 1844 sufrieron un chasco porque tenían también un falso concepto de las realidades. Y era porque venía desde tiempos atrás. Porque pensaban que el santuario era la qué. Y el santuario que se refería era el del cielo. Oh, amigo querido, quiera Dios que tú no tengas también un falso concepto de la realidad y te estés fianzando y esperando un decreto dominical. Cuando viene, ve, amigo querido, el decreto dominical no viene. Y cae la lluvia tardía y vienen las plagas y se aparece Cristo y llega el invierno y tú no eres salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de nueva para que tú entregues su vida a Cristo Jesús y aceptes su llamado que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Recuerda, hay un reposo para el pueblo de Dios y ese reposo no está en un sistema donde te quiere obligar a ti a poner una vacuna para que tú puedas comprar y vender. Quiera Dios que cuando eso suceda, tú no te pongas esa vacuna para que no reciba lo que dice aquí. Que los que tuvieron la marca en su frente, en su mano derecha, esos no pudieron comprar ni vender. Vamos a orar. Voy a orar por ti, amigo querido. Voy a orar por lo que está aquí también, para que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a nosotros mismos a tener nuestra propia interpretación de lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos a comprender los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a ser sabios. Y que no nos pase lo que le pasaron a los primeros discípulos. Que murió Cristo Jesús, lo crucificaron y no entendieron lo que estaba pasando. Perdieron de vista a Cristo Jesús.
Gracias a Dios porque tú le permitiste que pudieran encontrarlo de nuevo. Padre, que no nos pase como le pasó también al grupo de Miller en el año 1844, que esperaban la segunda venida de Cristo Jesús en ese entonces, y no pasó porque tenían un falso concepto, una mala interpretación que venía de tiempos antiguos. Ayúdanos también a nosotros a que no se nos pase la siega, a que no se nos pase el verano y venga el invierno y que no hayamos sido salvos. Ayúdanos a nosotros a abrir los ojos, porque no estamos en tiniebla, luz tenemos tu palabra y el espíritu de profecía que nos ayudan bastante a comprender los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor. En tus manos pongo los que estamos aquí presentes y también los que van a ver y escuchar este mensaje por otros medios. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.